Ahora, hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Entonces, yo me comprometo con usted a no darle una sola respuesta. Ese es mi compromiso en esta serie. Sino a poder entender entonces que hay diversas razones. En primer lugar, los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y de Eva. Esa es la realidad. Cuando el pecado entró en el mundo, entró el dolor, entró la tristeza, entraron los conflictos, la ansiedad, la depresión, los celos, las contiendas, el odio, la maldad, la mentira, y usted sigue agregando más cosas, pero la misma muerte entró en la vida de los seres humanos. Vaya conmigo en su Biblia, en Génesis capítulo 3, versos 16 al 19. Vamos a corroborar si esto que digo es cierto. Porque entonces sabemos que el Señor usa la vida de Moisés para escribir este primer libro de la Biblia. Y dice en el capítulo 3, verso 16, a la mujer le dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que muera. Pues de ella fuiste tomado, dice el Señor, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, entendemos nosotros esto, que desde el comienzo de la creación, o inmediatamente después de esto, cuando nuestros primogenitores humanos deciden desobedecer a Dios, es haber abierto la puerta al pecado, a la desobediencia, pero ese pecado trae aparejado todo lo que hoy vemos nosotros en el mundo y que no nos gusta, que no nos agrada para nada. Para poder ampliar y entender un poquito más esto, me gustaría que fuéramos juntos a leer la carta de Pablo a los creyentes en Roma. Romanos capítulo 5 y verso 12. Ustedes saben que siempre me gusta hacer estos puentes teológicos porque siempre el Nuevo Testamento le dice al Antiguo Testamento, sí, es cierto, siempre. Usted nunca va a encontrar un pasaje del Nuevo Testamento que contradiga al Antiguo. Note usted lo que Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 5 y verso 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo, esto se conecta con Génesis 3, por medio de un solo hombre, se está refiriendo a la desobediencia de Adán, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Amados míos, para entender por qué el sufrimiento de los seres humanos y el de los creyentes en esta tierra, necesitamos entender que hay una realidad inevitable, y se trata de que este universo creado por Dios gime con alaridos bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra, la cual usted y yo debemos estar anhelando. Quisiera que, para poder entonces ampliar un poco más esto,
Veamos cómo los apóstoles, especialmente Pablo y Pedro, que recibieron instrucción del Señor Jesús, cómo presentan esta idea. El mismo apóstol Pablo, usted estaba en Romanos 5, avance un poquito a Romanos 8, el verso 20 y 23. Y dice Pablo, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Y sabemos quién es. De que aún la creación misma será librada. ¿De qué cosa? Porque es bueno preguntarle a la Biblia y que la Biblia nos responda, ¿de qué cosa? Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque, dice Pablo, sabemos que toda la creación, dice una vez más, gime a una. Usa la misma expresión en el griego, tanto la del capítulo 5 como la de este capítulo 8. Gime una y a una, sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos. Y dice Pablo, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense entonces que el apóstol Pablo quiere que los creyentes entiendan este tema desde aquellos días. No porque está pensando necesariamente en nosotros, sino que incluso aquellos creyentes que ya padecían necesitaban entender entonces por qué. ¿Por qué el sufrimiento? Fíjese que el apóstol Pedro, que al igual que Juan, se especializaron un poco en escribirle de parte del Espíritu Santo a los creyentes que estaban dispersos, que habían tenido que salir de esa jurisdicción de Jerusalén. Abra su Biblia ahora o trasládese a la segunda carta, pero del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso 10, por favor. Segunda carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 3 y el verso 10. De esta manera dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón, entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Miren ustedes esta promesa preciosa. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, y allí con signos de admiración dice, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos, y estoy leyendo en la nueva versión de la Reina Valera reciente, siendo encendidos, serán deshechos. Y los elementos, repite, al ser abrazados serán fundidos, según las promesas de Dios. Pero entonces le preguntamos hoy, los creyentes de este tiempo, a la Escritura, ¿qué es lo que esperamos? Si hay sufrimiento, si hay pandemia, si hay situaciones, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, asegura el apóstol, en los cuales mora. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice el apóstol que mora? La
justicia, la que hoy escasea tanto y la que usted y yo anhelamos. Ahora, como una respuesta inicial a este asunto de por qué sufren los justos, puedo decirles, amados míos, que siempre debemos de depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo que solamente Dios nos da. Así es como lo explica también el apóstol Pablo, porque él tenía que darle respuestas a los creyentes y especialmente a algunos grupos griegos convertidos. Y allá en la ciudad de Corinto, en el capítulo 10 y verso 13, les tocó leer a ellos cuando Pablo les dijo: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y esto es para usted y para mí, mi hermana y mi hermano. Pero fiel es Dios, podemos decir, fiel es Dios. A pesar de la pandemia podemos decir, fiel es Dios. Y aunque se dé lo que algunos científicos están diciendo de que se va a convertir en una endemia, fiel es Dios. Sea cual sea la nueva noticia que nos quieran dar, la fidelidad de Dios no se va a negociar, no va a cambiar. Fiel es Dios. ¿Quién, dice Pablo, no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar? Yo sé que algunos que me escuchan dirán, mire que yo he pasado por unas. Sí, yo lo sé. Tengo más de 20 años de conocerles a muchos de ustedes, pero también he visto a Dios fortalecerles, ayudarles, sostenerles en muchos momentos difíciles que han pasado. Así que entonces el apóstol dice, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Juntamente con esa tentación, con esa situación que viven, dará también la salida. Ahora, hay una segunda parte de esta pregunta que estamos tratando de compartir, de entender, de predicar acerca de por qué sufren los justos. Algunos creyentes, queridos hermanos y hermanas, sufren por la misma razón que también sufren los incrédulos. Tal vez usted me dirá, espérese, no se está metiendo en aguas turbias, ¿no? Créame, muchos creyentes sufren por la misma situación que también sufren los que no han creído. ¿Qué quiero decir? Bueno, que esto sucede como consecuencia de sus propias acciones, como consecuencia de nuestras propias acciones. El apóstol Pablo nos va a ayudar este día a entender un poquito este punto. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6 y verso 7. Porque el apóstol Pablo nos enseña un principio bíblico muy importante. Amados míos, recordemos, siempre vamos a encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras principios para la vida. Siempre, es el manual de nuestra vida. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que el ser humano, hombre o mujer, siembre, eso mismo cosechará. Este es un principio, se aplica a todo el mundo. A todo el mundo se aplica, sea usted o no cristiano. Es un principio de la vida y viene de parte de la Escritura. Si usted, déjeme explicarlo de esta manera, si usted conduce imprudentemente su vehículo, es muy probable
que tenga que asumir las consecuencias de un accidente o de una multa, un ticket. Si usted es indisciplinado en sus hábitos alimenticios, seguramente también le surgirán serios problemas de salud. Ay, pastor, ¿por qué dijo eso si hay una rica comida hoy? Que no me dijeron que iban a hacer esto. Amados, en algunos casos Dios suele utilizar el sufrimiento como un medio para disciplinar a nosotros, a los creyentes, y que así nosotros podamos alcanzar. Y usted dirá, pero ¿alcanzar qué cosa cuando nos toca sufrir? Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 3 al 11. Hebreos capítulo 3 al 11, capítulo 12, versos 3 al 11. Y dice el autor así: consideren pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y hace una pregunta: ¿y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos? ¿Usted ha olvidado las exhortaciones que Dios ha traído a su vida? Tal vez de parte de un hermano mayor, de alguien más maduro espiritualmente. Y entonces aquí es donde vemos que el autor de Hebreos toma la porción de Job 5 y también la porción de Proverbios 3 de Salomón y dice: hijo mío, haga de cuenta que usted va a personalizar esta palabra, hijo mío o hija mía. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas sorprendido por Él. Porque el Señor disciplina ¿a quién? Al que ama, y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces luego les dice: permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no son hijos. Además, agrega el autor, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y los respetábamos. Y nos hace una pregunta: ¿no obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía. ¿Usted fue disciplinada o disciplinado alguna vez en su niñez o en su adolescencia? Espero que sí. Todos ocupamos eso alguna vez. Note usted entonces que dice el autor de Hebreos: mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Tal vez alguna vez te han disciplinado y no fue tu culpa. Fue la culpa de tu hermanita, de tu hermanito, del primo, de un vecino, de un amiguito, y te tocó a ti. Y tú te quedaste un poco afligida, afligido, frustrado o frustrada, porque entendías que eso era injusto, porque esa travesura no la habías hecho tú, pero ahora ya te habían disciplinado. Pero fíjense en ustedes, sin embargo, el Señor dice: mientras que Él nos disciplina siempre para bien, a fin de que participemos de su santidad. ¿Alguna vez hemos sido disciplinados por una mamá o un papá enojados? Hoy sabemos que el peor momento para disciplinar a nuestros hijos es cuando estoy enojado o enojada. Es el peor momento, porque muy probablemente se nos va a ir la mano.
Por eso es mejor disciplinar cuando ya se haya calmado un poquito el ambiente. Y veo por ahí algunos diciendo así. Miren, al momento, dice el autor de Hebreos, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cierto? ¿Quién se ponía contento cuando nos disciplinaban? Nadie, ¿verdad? Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Creo que algunos de nosotros que ya estamos mayores, hoy podemos decir que damos gracias a Dios porque nos disciplinaron en su momento. Y hoy entonces estamos bien encarrilados porque hubo una chancleta a tiempo. Amados, ¿qué les puedo decir como una segunda respuesta más a este asunto de por qué sufren los justos? A esta pregunta que estamos tratando hoy, quiero decirles que debemos actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios debemos evitar por todos los medios cualquier cosa que nos aparte del cuidado protector de Dios. De eso se trata. Pero estamos tratando de entender cada vez más este asunto. Y en tercer lugar, quiero decirles también que los creyentes también sufrimos, al menos en lo profundo de nuestro ser. ¿Saben por qué? Porque, amados míos, y esta es una realidad innegable, vivimos en un mundo pecaminoso y corrupto. Es donde vivimos. Esta es la realidad. Este es el mundo en el cual estamos. A nuestro alrededor vemos hoy en día los efectos del pecado. Usted y yo los vemos. Ya sea por las noticias en una televisión o ya sea en la calle, como sea, usted y yo todo esto lo estamos viendo. Buen tema de conversación con sus compañeros de trabajo. Con aflicción y angustia vemos el poder que el mal ejerce sobre tantas vidas y muchas veces nos sentimos impotentes. Hemos visto en este país en el cual pues han nacido nuestros hijos, donde se están educando también nuestros nietos y nietas, y hemos visto con tristeza tal vez las imágenes que nos proporcionan las redes sociales, los diferentes noticieros, que la gente con mucha violencia en las calles, destruyendo tal vez, como me contaba el pastor Mauricio en Minnesota, me decía: Roberto, hay algo que yo no entiendo de esta estampida de gente que salió por las calles. ¿Se acuerdan ustedes en los días en que este muchacho afroamericano, George, Floyd, salieron esas imágenes y la gente estaba enardecida? Pero tal vez hay algo que ustedes no saben y yo lo sé porque este pastor vive a 3 cuadras de ese epicentro donde las cámaras constantemente y los drones estaban enfocando a la gente, rompiendo las vitrinas, las vidrieras de esos negocios. Lo anecdótico, podemos decir, o lo frustrante de esto es que los dueños de esos pequeños locales comerciales eran personas de familia, trabajadores. Eso era lo único que ellos tenían para sustentar a sus familias. No eran multimillonarios, no, nada de eso. Son personas que literalmente, como la aseguranza no les cubrió, lo perdieron todo. Literalmente así. Hasta el día de hoy me dice, si tú vienes acá, y él me mandó unas fotos en su celular, todo está con esas maderas que ponen. Pocos negocios pudieron reactivarse. ¿Por qué?
se perdió todo en realidad. Y eso da un poco de indignación, ¿verdad? Uno dice, pero eso no es justo. ¿Qué respuesta damos? Es que esta es la triste realidad que vivimos. Esa es la triste realidad del pecado que hay hoy en el mundo. Es eso lo que ha llevado a las personas a ir con esa ira, con esa violencia por las calles. Y esto se sigue llevando a cabo y esto pareciera ser que no va a parar, no va a terminar. Nuestros ojos todavía van a seguir viendo estos actos tan injustos. Pero saben ustedes, amados, quisiera que podamos entender de esto también desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y como siempre le hago, lo llevaré al Nuevo Testamento para entender esto. Vayan conmigo al libro de Ezequiel. Tal vez usted dirá, uy, pastor, pero usted nos está llevando demasiado tiempo atrás. Tranquilos y fíjense en esta profecía. Fíjense en la palabra que Dios ya estaba dando a través de su Santo Espíritu en los labios, en la boca, en la mente, en el corazón de un hombre como Ezequiel, capítulo 9, versos 3 y 4. Ezequiel, versos 9, 3 al 4. Entonces escribe el profeta, la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo. Luego Dios llamó al hombre vestido de lino que llevaba al cinto los útiles de escriba. Y le dijo el Señor, este es como un escribano, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Noten ustedes, ¿qué pasaba en Jerusalén? Y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Un erudito, un teólogo especialista en el hebreo antiguo, en el profeta Ezequiel, dice que fue la última consonante del abecedario hebreo que escribía en la mente de los hombres. Usted dirá, yo nunca había leído un pasaje así. Esto se me hace un poco extraño. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos trata de explicar esto. Fíjense en ustedes entonces que Dios sabía ya en aquellos días de tanta abominación que experimentaba la ciudad de Jerusalén, nada más ni nada menos, esa ciudad tan especial para Dios, pero llena de abominación. Y llegó un momento del juicio de Dios, pero había personas allí, creyentes, que gemían, que sus corazones estaban quebrantados por las cosas que pasaban. Suspiraban a causa de las abominaciones. Y entonces Pablo, aunque el que escribe es Lucas en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 16 y 17, pero el doctor Lucas nos explica esto de parte de Pablo porque dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, cuando había enviado a sus discípulos amados, dice, su espíritu se enardecía dentro de él. Recuerden, Atenas, una ciudad pagana, 100%, supremacía pagana. Se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Y hasta el día de hoy, usted puede viajar a la ciudad de Atenas y verá eso. Por lo tanto, discutía, nos dice Lucas, en la sinagoga con los judíos y los piadosos
y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí. Enardecido de ver entonces lo que estaba ocurriendo en esa ciudad tan pagana que necesitaba de Dios. Como aquella antigua Jerusalén en los tiempos de Ezequiel, cuando el escriba tuvo que entonces obedecer a Dios. ¿Saben? Es interesante que podamos ver, como les he dicho anteriormente, el Nuevo Testamento dándole la razón a lo que leemos del Antiguo. Miren lo que dice Pedro en su segunda carta, Pedro capítulo 2 y verso 8. Segunda de Pedro 2:8. Hablando acerca de Lot, Lot, el justo, como le llamaron también. Y si rescató al justo Lot, en el verso 8, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, eso está en el verso 7, en el verso 8, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos, es decir, cuando dice que afligía de día en día su alma, clamaba a Dios con todo su corazón. En un tiempo también de mucha abominación, como la de Jerusalén en los tiempos de Ezequiel, esta ciudad de Atenas en los tiempos de Pablo, también la que menciona Pedro en Sodoma, y hoy nosotros también entonces sufrimos, nos acongojamos, nos ponemos tristes por las cosas que están ocurriendo en medio nuestro y en las ciudades que nos rodean y en la periferia de aquí de donde vivimos. Entonces el Señor, dice Pedro, sabe rescatar de la prueba a los piadosos. ¿Estás pasando por prueba? ¿Estás pasando por momentos de sufrimiento? Créele a esta palabra. El Señor sabe rescatarte de la prueba a los piadosos, a los que le esperan, a los que le aguardan, y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y hoy en la Santa Cena leímos Hebreos 9. Como tercer respuesta a este asunto de por qué sufren los justos, puedo decirle, amados míos, que debemos suplicarle a Dios que muestre su victoria sobre el poder del pecado. Esa es la grande necesidad que hoy tenemos. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿para qué estas vigilias? ¿Por qué nos hemos comprometido el último viernes de cada mes de tener un tiempo especial de clamor, de intercesión y de palabra? Porque esto es lo que nosotros entendemos en las Sagradas Escrituras. Así, no hay polvos mágicos que yo les pueda dar. No hay algún elemento para solucionar nuestras vidas, sino lo que dice la Escritura. Si estamos sufriendo, si estamos pasando por momentos difíciles, es esto lo que les digo, amados míos, que debemos suplicar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Te animo que la próxima vigilia no faltes, no te la pierdas por nada del mundo. Juntos necesitamos clamar que Dios muestre su victoria sobre el pecado. Amados míos, quiero terminar diciéndoles que necesitamos recordar
que Satanás, aunque ya ha sido declarado en pérdida, pero todavía, según la Escritura, el Dios de este siglo, como dice Pablo, en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo todavía anda por aquí y por allá. Y Pedro en el capítulo 5 y verso 8 de la primera carta que él envía dice: hermanos y hermanas, qué preciosa respuesta para los que sufren, para los justos que están pasando por situaciones difíciles. Hermanos y hermanas, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien él se pueda devorar. Y aunque estoy parafraseando, pero esa es la realidad. ¿Se dejará usted devorar por nuestro adversario? Amados, una de las cosas que necesitamos entender en medio de este tiempo, al comenzar esta serie para entender el sufrimiento de los justos, una cosa muy importante, que es la que más yo quisiera que te lleves en tu corazón esta tarde, es la fidelidad de Dios. Él siempre es fiel. Siempre es fiel. Y por eso vamos a tener un momento de adoración ahora, decir, siempre Él es fiel.